Arte y Escuela, y fue constituido en 2006. Creo que para hablar de esto es importante ubicarnos en el contexto del debate internacional, y no quiero extenderme demasiado en eso porque muchos de ustedes conocen ese debate, saben de dónde viene y saben cuáles son los nodos que están siendo planteados en ese debate internacional. Y lo menciono porque CONARTE, esta asociación civil, en realidad la conceptualicé en Holanda. ¿Y por qué en Holanda? Porque en Holanda había una relación contradictoria respecto a nuestra realidad en relación de los vínculos entre un Ministerio de Educación, un Consejo de Cultura y Artes, que no es un conjunto de instituciones, sino más bien un núcleo generador de vínculos con la sociedad civil, y es la sociedad civil la que interactúa de una manera muchísimo más contundente en los diferentes procesos, y los que van generando espacios de innovación, interviniendo en una relación muy estrecha con el sector público, haciendo la construcción de procesos en el diálogo de trabajo conjunto. La diferencia es que allá las instituciones públicas financian a las organizaciones de la sociedad civil a un plazo de 8 años, con metas muy establecidas y con una relación en perspectiva de trabajo de mediano y largo plazo. Y obviamente eso en México no sucede. La sociedad civil todavía tenemos que andar buscando las formas de desarrollar nuestros proyectos, porque no hay una relación muy clara todavía entre las instituciones públicas y la sociedad civil, y ese es uno de los puntos que son importantes de debate. Pero al final de cuentas México fue la sede del Mundiacult, y fue México quien generó el primer debate sobre cultura y desarrollo. Y eso es algo que forma parte de los elementos de orgullo nacional, pero al mismo tiempo uno de los renglones subrayados respecto a qué hemos logrado a ese respecto, del vínculo de cultura y desarrollo. Por el otro lado tenemos los instrumentos internacionales que han creado consenso respecto hacia dónde orientar las políticas culturales y la relación educación-cultura. Y me interesa subrayar estos: la Convención de la Diversidad Cultural del 2005, a la cual México se adhiere, el informe de la UNESCO del 2009, que hablan sobre la importancia de invertir, y subrayo la palabra invertir, en diversidad y en interculturalidad, y también lo que en este momento el programa de Naciones Unidas está planteando desde el 2010, en el sentido de la importancia de la cultura para el logro de los objetivos del milenio. Es decir, hay un planteamiento ya formalmente reconocido, prácticamente desde el 2004, pero ratificado en septiembre del 2010, en donde se reconoce que la cultura es imprescindible para resolver las grandes problemáticas que está planteando el desarrollo, y que sin el concurso de la cultura va a ser muy difícil cumplir con los compromisos internacionales que se están planteando en términos de las metas mínimas. Lo mismo el Banco Interamericano de Desarrollo está planteando que sin la dimensión sensible, sin la dimensión cultural, no hay posibilidades de combatir la pobreza. Y eso es algo que nos parece que son elementos que deben nutrir mucho de nuestro quehacer. Por otro lado, la Agenda 21 de la Cultura, que subraya el papel de la cultura municipal y de las ciudades en la relación del desarrollo sustentable, pero pensando desde la cultura y desde las capacidades locales. Y finalmente, un trabajo que en este momento la UNESCO está impulsando, a pesar de la propia crisis que tiene la UNESCO, pero que está generando prioridad, que es el cambio en la gobernanza de la cultura. Formo parte de este grupo de trabajo internacional que está buscando apoyar a los diferentes países para una reingeniería de su institucionalidad, pensando justamente desde estos nuevos ejes que tienen que ver con las prioridades del desarrollo cultural y en este sentido del bienestar. Y hay una convocatoria abierta por UNESCO para los diferentes países que tienen interés de repensar esta reingeniería. Y bueno, se han inscrito varios países. Yo actualmente estoy trabajando con Sudáfrica, con Honduras, con Uruguay, y bueno, me hubiera gustado que México se incorporara a ese proceso. ¿Cuáles son los tres ejes ordenadores del trabajo de CONARTE? Déjenme quitar esta crucecita, a ver si la puedo mover.
¿Cuáles son los 3 ejes ordenadores? 1, trabajar en arte y diversidad en la educación pública. Consideramos que es un eje crucial que tiene que ver con el futuro del sistema educativo en México. Arte y diversidad en el desarrollo social para la construcción de culturas de paz. Y lo ponemos en plural porque la cultura de paz no es solo una, sino que adopta diferentes formas. Y por el otro lado, en un tema que se relaciona con estos dos, que es buscar una ecología sustentable para la economía social de la cultura. Ahorita podríamos ir viendo de qué se trata cada una de estas cosas, pero estos son los 3 ejes ordenadores de lo que nosotros hacemos en Conarte. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es tejer una red de ciudades que trabajan desde las artes en la diversidad y que se vinculan con el trabajo del emprendedurismo, particularmente vinculado a las artes y la cultura. ¿En dónde estamos actuando ahorita? Nacimos en la Ciudad de México, en el centro histórico. Actualmente tenemos trabajo en Iztapalapa, en Gustavo Amadero, en Xochimilco, digamos como espacios territoriales, aunque en realidad estamos trabajando en toda la ciudad. Estamos trabajando en Ciudad Juárez, en Nogales, en Monterrey, en Tapachula, en San Luis Potosí. Vamos a entrar pronto a Ciudad del Carmen, en Quintana Roo, y en todo el país con el Sistema Educativo Nacional a través del programa Aquí la Canción, Música Mexicana en la Escuela. Ahorita se les voy desglosando. ¿En qué ponemos énfasis? Y pensamos que es lo que realmente tiene sentido en una perspectiva de futuro, en la formación de formadores. O sea, nuestro país tiene todavía un esquema muy convencional en la formación artística. Se forman solamente creadores, escenógrafos, directores de orquesta, se forman incluso maestros en artes, pero para formar a otros artistas. No formamos maestros para el sistema educativo en artes y no formamos maestros para trabajar en comunidades urbanas o en comunidades rurales, en donde no necesariamente la formación en artes está pensada para formar artistas. Entonces tenemos un vacío tremendo en ese terreno. De ahí que nosotros hayamos decidido enfocar el trabajo esencial de Conarte hacia la formación de formadores, porque pensamos que en eso radica la posibilidad de una transformación cada vez más amplia en ese sentido. Hoy la formación de formadores la hacemos en procesos de inmersión en las realidades específicas en las cuales se puede trabajar. Es decir, hacemos formación de formadores en inmersión en las escuelas públicas, cosa que hace 6 años cuando iniciamos el proceso era muy difícil. Nos costó mucho trabajo entrar al sistema educativo y que nos permitieran formar parte de la vida cotidiana de las escuelas y entrar en diálogo constante con todas las estructuras del sistema educativo que muchas veces, como ustedes saben, tienen otras prioridades que no son precisamente la formación en artes y la formación cultural. Entonces ha sido nosotros hablamos siempre de que estamos todavía en una batalla. Es decir, el hecho de que estemos dentro de las escuelas públicas no quiere decir que la hemos ganado. Lo único que quiere decir es que estamos en el terreno, pero no quiere decir que la hayamos ganado, porque eso es un proceso epocal que dependerá no solo de la acción de una asociación civil ni de un grupo de maestros, por más fuerte y por más consolidado que pueda estar el trabajo que hacemos, sino que tiene que ver con un proceso nacional y con un proceso de participación de muchas otras entidades desde diferentes puntos del país y desde diferentes perspectivas. Entonces creemos que lo que estamos haciendo más bien es como abrir un pequeño espacio en donde la experimentación y la construcción metodológica pueda ser el elemento que se comparta para la construcción en una perspectiva mucho más amplia. ¿Cómo trabajamos en cada una de estas ciudades? Básicamente trabajamos desde la formación de formadores en metodologías y en capacidades de intervención comunitaria y educativa. Nosotros estamos hablando de transferencia de tecnología y eso es importante porque usualmente cuando se habla de artes la gente en los ámbitos de la institucionalidad usualmente se piensa, vienen a dar unas clasecitas, incluso en diminutivo, vienen a dar unas clasecitas de danza o de música. Entonces, es una manera de establecer un paradigma diferente, porque no es que estamos dando unas clasecitas. Lo que estamos haciendo es transferencia de tecnología y lo que estamos haciendo es formación de nuevas capacidades locales.
que están enriquecidas, por supuesto, en un proceso de acompañamiento y de un diseño académico acorde al contexto local y en función de las fortalezas y debilidades de cada región. No requiere lo mismo Nogales, por ejemplo, donde no hay una escuela de artes y donde la mayor parte de los creadores se han formado o fuera de Nogales o en un proceso de autodidacta, que una ciudad como Juárez, con toda la realidad social, cultural, política que ustedes puedan tener. Tiene una universidad, se han formado actores, músicos, bailarines, y que por lo tanto los niveles formativos de los que parten los profesionales de las artes en esas regiones son completamente distintos. O no requieren lo mismo los colegas de Tapachula, que están trabajando en contextos híbridos de inmigración centroamericana y que están trabajando en contextos de una ciudad pequeña donde el tema medioambiental es fundamental y plantea un reto permanente, a veces incluso de sobrevivencia. Entonces eso implica hacer muchos cambios, digamos, y muchas adaptaciones, pero lo fundamental es que partimos de esta necesidad de trabajar en el contexto local y generar un aprendizaje conjunto. Nosotros aprendemos y nos transformamos a nosotros mismos en cada experiencia que hacemos, porque eso es lo que realmente te permite hacer este trabajo intersectorial e interinstitucional. ¿Cuáles son los principios rectores? Uno, allá arriba, donde dice Constitución Política Mexicana, dice derechos culturales. ¿Y por qué colocamos en primer lugar los derechos culturales? Porque hoy, por fortuna, desde el 2009 es un mandato constitucional y estamos hablando de los derechos culturales que todavía son una aspiración. Están en la Constitución, pero todavía no tenemos resuelto cómo se van a cumplir, cómo se van a ejecutar y cómo se va a incorporar el cumplimiento de ese mandato constitucional. Pero podríamos decir que la puerta de entrada de los derechos culturales tiene que ver justamente con el hecho de que los lenguajes artísticos y los lenguajes digitales, los lenguajes de la tecnología, dejen de ser espacios crípticos y apropiados solamente por un sector de la población. No estamos hablando de que todo el mundo se va a volver artista, no. O sea, quien se forma para artista es un profesional de las artes, la historia va a decidir si es artista o no es artista. De hecho, ni siquiera se vuelve artista porque tiene un título de una escuela de arte. Eso es un proceso social e histórico. Pero lo que no creemos que deba suceder es que la alfabetización en los lenguajes artísticos sea una condición de exclusión, que es la que se vive actualmente. Las encuestas de Conaculta de consumo cultural lo que señalan es que el 95% de la población está al margen de la formación en lenguajes artísticos. Y eso es muy grave. Es muy grave en el siglo XXI. Es muy grave en la sociedad de la imagen, es muy grave en la sociedad que necesita que las lecturas múltiples de la realidad se puedan dar no solo desde la lectoescritura o desde el eje ordenador de la cultura de Gutenberg, sino que en este momento todos los ámbitos de la lectura pública son híbridos e implican el manejo de muchos lenguajes y de muchos niveles de profundidad y conectividad desde diferentes perspectivas. Por eso pensamos que el arte tiene que estar en relación con la ciencia y la tecnología, para poder adquirir esa fuerza transformadora que tiene que ver con las necesidades de la alfabetización del siglo XXI. También pensamos que arte e innovación social van de la mano, porque hasta hoy, como fruto de esta construcción de la modernidad, se ha pensado que las artes constituyen solamente los lenguajes de los creadores, y a los creadores la modernidad los colocó en un pedestal, pero separados de la sociedad, separados de los públicos y separados de los circuitos de circulación de los imaginarios colectivos. Y nosotros pensamos que es necesario esta formación de nuevas capacidades a nivel local y un nuevo perfil de México. No lo vamos a lograr mientras no tengamos la formación en lenguajes artísticos y en tecnología como parte de la práctica cotidiana de la ciudadanía. Se habla mucho de los cambios que se están viviendo en otros sistemas educativos, de que si Asia en 10 años logró una transformación, etcétera, pero nunca se acercan a cuáles son las relaciones que se están construyendo al interior de esos sistemas educativos.
el caso de Finlandia, por poner un ejemplo, pues los niños llevan 5 horas de educación artística. Claro, los maestros tienen un nivel educativo de maestría, tienen acceso a la tecnología y aparte del número de horas que trabajan entre semana, tienen los fines de semana. Y hay espacios de educación no formal donde tienen la posibilidad de interactuar. Entonces, claro, y los maestros pues ganan 53,000 pesos mensuales, tienen una condición, digamos, de otra naturaleza que nosotros no tenemos, pero lo que sí es verdad es que esta relación entre arte, ciencia y tecnología está tensionando, digamos, hacia otra dirección lo que es la conformación de las capacidades que se están fomentando. En el segundo congreso, la segunda reunión mundial de la UNESCO en Corea, en 2010, fue muy impresionante cómo abrieron la conferencia. Era un grupo de niños de primaria haciendo un trabajo de una coreografía basada en una alfabetización del movimiento, además muy parecida a lo que hacemos nosotros en nuestro programa de Aprender con Danza, pero los niños lo estaban haciendo en una lluvia digital de letras. Entonces era ese vínculo, ese diálogo entre tecnología y expresión corporal y trabajo de construcción de alfabetización y trabajo de construcción en el aula, pero en un teatro. Entonces, y es un ejemplo, simplemente no digo que todos debamos de hacer eso, pero es una manera de abordarlo. Educación para la diversidad y la cultura de paz, que nos parece fundamental como base para la prevención y el restablecimiento de la convivencia sana. Hay muchos más conflictos de los que nos imaginamos derivados de la no educación en diversidad que lo que podemos suponer. Y por el otro lado, establece esta relación entre arte, bienestar y emprendedurismo, que nos parece fundamental porque nos puede colocar en otra posición. ¿Por qué hablamos de sustentabilidad? Este es un concepto que lo ha construido básicamente la ecología, ¿no? Ahí se ha trabajado mucho más en este sentido, pero pensamos que tiene que ver con la creación artística y cultural, porque estamos hablando también de la viabilidad de esos procesos artísticos y culturales, porque estamos hablando de la necesidad de replantearnos la pertinencia en los contextos diversos, en la posibilidad del desarrollo de corto, mediano y largo plazo, y también porque tenemos que ligarlo con vinculación social y con bienestar. Es decir, son elementos que pueden ir de la mano y que deberían de ir de la mano más frecuentemente de lo que sucede. Y porque estamos hablando de la posibilidad de la innovación, considerando que la memoria siempre es algo, una construcción contemporánea. Sí, no pensando la memoria como algo que ya sucedió y que pertenece al pasado, sino la memoria como una construcción contemporánea siempre presente, ¿no? Y por el otro lado, porque creemos que es importante también plantearse la posibilidad de que lo que hagamos hoy no esté pensado en el corto plazo, porque podríamos estar empeñando los recursos culturales de una u otra generación. Y si nosotros no lo vemos así, podríamos equivocarnos en pensar las cosas en el corto plazo. El enfoque de la educación en artes, y esto me importa señalarlo porque a veces se piensa que toda educación en artes es salvadora. Mentira. Podemos hacer los peores horrores de la vida haciendo educación en artes. Podemos ser igualmente colonizadores, podemos ser igualmente no respetuosos de la equidad de género, podemos ser igualmente impositivos, podemos ser igualmente verticales e incluso podemos ser impulsores de una perspectiva racionalista hablando de que estamos haciendo educación artística. Entonces, es bien importante que desde la perspectiva que se asuma, se sepa por qué. Y que lo que estamos haciendo tenga un fundamento metodológico, filosófico, pedagógico y demás. Yo no estoy diciendo que lo que nosotros hacemos es lo que es la maravilla. Sabemos por qué lo estamos haciendo y sabemos que está en una construcción permanente, que está en tensión de manera permanente. Pero sí pensamos que es importante el arte como experiencia. Eso es una cosa esencial, que tiene que tener un sentido formativo, que tiene que ser creadora de sentido y también de capacidad de logro, y que tiene que desarrollar nuevas habilidades, formación en diversidad, este vínculo que ya mencionaba con ciencia y tecnología, tiene que crear ciudadanía cultural, corresponsabilidad comunitaria y tiene que generar alegría.
emoción, felicidad. Sin esos factores pensamos que por más que nosotros querramos, estamos otra vez incidiendo en los viejos paradigmas, ¿no? Y cada vez más habría que subrayar el papel de la felicidad en los contextos de creación de nuevos ambientes de relación, de la alegría, de verdad. O sea, esta importancia del sentir en la construcción del conocimiento, eso es algo que hay que poner a debate hoy, que los escenarios de las escuelas están viviendo ambientes de violencia escolar. Tiene que ver mucho con este sentido de frustración, de miedo y de no alegría en el aprendizaje. Insistimos en que es importante debatir la diversidad cultural. Voy a procurarme irme más rápido, porque usualmente se ha pensado que la diversidad cultural es del otro, del indígena, del afrodescendiente, de los que, entre comillas, son diferentes, y por lo tanto los que no pertenecen o pertenecemos a una etnicidad o a una cultura afrodescendiente o a una minoría X o Y, no, pues los otros son los que son diferentes. Entonces, mientras no rompamos con ese concepto de diversidad como otredad, no podemos vivir en paz. ¿Por qué? Porque no entendemos la diversidad que vive en cada uno de nosotros y de lo que nosotros tenemos de los demás en nuestra construcción de vida. El otro día yo puse en mi Facebook que en mi ADN habitan muchas almas. Y es verdad, o sea, en mi ADN habitan muchas almas. Y esas muchas almas proceden de las culturas más diversas. Yo recuerdo el doctor Bonfil me decía que mi familia podría ser pieza del mes en el Museo de Antropología. ¿Por qué? Pues porque hijos de afrodescendientes mezclados con europeos, con indígenas, pero ¿y quién no? ¿Quién no? Entonces, ¿cómo poder entender la diversidad cultural sin que se convierta en estigmatizante? Tú eres indígena y por lo tanto vas clasificado con los indígenas, porque eres indígena. Fíjense, estos escenarios de clasificación se convierten en nuevas formas de violencia. Y no lo pensamos. Y entonces, racista yo no, pero usted no es de aquí, váyase a su país cuando hay alguna crítica a lo que hacemos nosotros, a los extranjeros. ¿Qué hace usted aquí? ¿Usted emigró? Pues váyase a su ciudad. ¿Usted es de aquí? No. Entonces nos la pasamos clasificando y ordenando a la sociedad en función de muchas formas de clasificación que son muchas veces germen de etnocentrismos y de formas de generación de racismo, ¿no? Y de exclusión. Entonces, también es verdad que necesitamos una formación en diversidad, no solo como personas, como maestros, como servidores públicos, bueno, hasta el taxista. Necesitamos una formación en diversidad cultural, los policías. Entonces, la diversidad tiene que ver con lenguajes y modos de lectura y escritura. Fíjense, uno de los principales conflictos que hay hoy en las escuelas secundarias tiene que ver con los modos de lectoescritura diferentes de los adolescentes que pertenecen a la generación Internet y que por lo tanto no leen ni escriben como nosotros aprendimos, basados de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ellos tienen otras estrategias de construcción de su acercamiento a las realidades. Entonces, el maestro no sabe si el alumno está usando el celular porque está chateando con alguien o porque está tomando notas porque se le olvidó el cuaderno, o si se está burlando de él, o si está... Entonces, la cantidad de conflictos que hay alrededor de esta lectoescritura que se relaciona con la nueva generación tecnológica, postalfabética diría yo, que ya no usan las vocales porque dicen que no se necesitan. Y a veces tienen razón. No estoy en contra del alfabeto ni de la buena ortografía, defiendo la buena ortografía, pero hay mundos diferentes que se están transitando y que se están cruzando en los ambientes educativos, y esta falta de educación en diversidad intergeneracional es una de las principales fuentes de conflictos entre maestros y estudiantes, maestros y alumnos. El gusto estético, les apuesto que si preguntamos en esta primera fila qué música les gusta y qué les gusta bailar, va a haber de todo.
a menos que todos estemos enganchados al consumo masivo de los medios, en donde se nos indica que el reggaetón es el género por demás, por excelencia. Pero entonces, aún así, entraríamos en un marco de diversidad y de confrontación, porque si me vas a poner tu condenado reggaetón permanentemente, chunta, entonces hay conflicto estético, hay conflicto al interior de las casas, de las familias, por los géneros musicales. ¿Quién tiene derecho a poner la música? El otro día un debate, pues yo, porque los grupos de rock que yo escuchaba son los que dieron pauta a los contemporáneos. Pues sí, ¿eso qué? Yo gané el aparato. No, pero a ver, pero es que tu música es horrorosa. ¿Pero por qué es horrorosa? Entonces estamos frente a muchos debates en la vida cotidiana que tienen que ver con el sentido estético de la vida, con la ya no construcción generacional de modas, porque hoy las modas pasan con muchísima mayor velocidad y además ya no se estacionan, y además son híbridas y cambian. Entonces todo eso es necesario de debatir en el tema de diversidad. Por el otro lado, también es verdad que la migración ya creó nuevos mapas y nuevas rutas y nuevas formas. Entonces, Ciudad Juárez, 46% de la población no es de Ciudad Juárez. En Nogales la gente viene y va, y también se juntan quienes fueron regresados de los Estados Unidos, y las ensaladas son escenarios de conflicto. Y además, cuando se ponen en entredicho además la calidad de los bienes y los servicios de la ciudad, que pueden o no atender los volúmenes de población que se están acercando. Entonces, estamos también ante la necesidad de reconocer la diversidad en los agentes culturales. Es decir, no solo el Estado es la entidad que puede o debe seguir trabajando en la cultura. Venimos de una tradición, yo vengo de ahí, no reniego de ella. Es muy importante la fortaleza de las instituciones culturales y es muy importante su actualización, pero no puede seguir siendo el único agente. Necesitamos, si hemos de hablar de democracia cultural, hemos de hablar de procesos de construcción, de nuevos centros de formación, de producción, de consumo, y eso tiene que ver por la profesionalización del sector civil. Es decir, cómo hacemos para hacer mejor lo que hacemos. ¿Cómo se expresa todo esto en los programas que hacemos, en los programas de CONARTE? Primero, el cuartel general. Este cuartel general surgió de un proceso inverso al que usualmente se construye. Es decir, no tuvimos primero el espacio y luego construimos el proceso. Nosotros primero hicimos el proceso sin tener un espacio donde trabajar, no teníamos ni oficina, los materiales nos andamos cargando en una bolsa de mandado. Y después de que intervenimos en el proceso educativo, logramos conseguir este espacio, que fue el antiguo Salón México, pero que hoy le decimos la Nana Fábrica de las Artes, porque la Nana era el nombre de la empresa que proveía de electricidad a los tranvías que salían de este edificio para irse a Buenavista y circular hacia el Paso del Norte, o sea, hacia Ciudad Juárez, que fue la primera ciudad donde CONARTE le tocó trabajar en este diálogo de ciudades. Ustedes me dirán si es obra de la casualidad o no, pero así fue. Entonces, es un espacio que recoge la relación construida con escuelas, con comunidades, con empresas, con instituciones públicas,